Después de años entrenándome en las técnicas secretas, he llegado a consumarme como un artista marcial, Germán, del mejor nivel posible. O sea, sí, con la mano limpia y desnudo lo que haría otra persona con un arma y con armadura. Correcto. ¿Y cuántos daños sí? Un de 4. Lo mismo yo con una daga que literalmente acabo de recoger. Correcto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pantalla. En este caso estamos viendo la guía de clase de los monjes. Así es, Germán, con todos los consejos de interpretación, explicaciones mecánicas y en general todo lo que tú necesitas para jugar buen monje. Y nosotros tenemos que hablar del monje y para eso tenemos que primero hablar del estereotipo, de este cliché que existe. Sí. El monje está muy relacionado con lo que podríamos llamar lo oriental. Sí, ¿no es cierto? Uno cuando piensa en el monje piensa en un sujeto que va a mano limpia, que tiene una disciplina propia de las películas, a veces incluso racista y Sí. de alguna manera Sí. prejuiciosas de lo que es Sí. Oriente, de lo que es China, de lo que es el Kung Fu, de lo que es el Karate, de lo que es Japón, de lo que son todas las artes marciales orientales. Y el monje es, de hecho, un nicho aún más pequeño de este mundo, porque no estamos hablando de cualquier artista marcial, estamos hablando de un monje, probablemente muy del estereotipo Shaolin hacia allá. Así que, ¿cómo podemos reinventar esto para nuestros mundos de fantasía clásica? A ver, yo creo que lo primero que hay que entender de que el monje no es en sí un guerrero, no es en sí un paladín, no es en sí un clérigo. El monje es un guerrero que sigue una tradición muy específica. Sí. Uno podría pensar en una tradición monástica, de ahí viene el nombre monje, pero en principio se trata de una tradición que, sobre todo pensando ampliamente por los mundos de fantasía en los que jugamos, no tiene por qué darse en un monasterio. Eso es lo primero que hay que pensar. No, pensemos fuera de la caja cuando pensemos en los monjes. Pensemos ampliamente cómo serían los elfos monjes, cómo serían los enanos monjes, cómo Sí. serían orcos entrenados como monjes dentro de una tribu en las estepas. Porque se trata de una tradición que te lleva a un cierto nivel de disciplina, pero también a ciertas habilidades marciales sumamente específicas. Sí. Y estos dos elementos son los que tenemos que conjugar nosotros como jugadores, pero también con el narrador, ¿no, Germán? Justamente, como los monjes son casos muy emblemáticos, muy únicos, muy especiales dentro de los mundos, cada vez que tú como jugador tomes un monje, vas a estar ayudando a contribuir a la creación del mundo. Sí. Y los monjes no solamente están dedicados al combate, sino que también tienen un perfil y un estereotipo social muy marcado. Sí. Pueden ser recluidos, pueden ser guerreros secretos, pueden ser parte de una secta muy visible, muy importante. Pueden ser entre los elfos del bosque los protectores del claro de la reina. Por ejemplo. Pueden ser entre los enanos los protectores del cementerio y de las cámaras de los ancestros. No sé, es como para pensar de la forma más amplia que uno se le ocurra, qué guerreros especiales, casi sagrados, casi dedicados Sí. a una función específica que no solamente es guerrera, sino que también es guardiana, Exacto. es preservación cultural, es preservación del conocimiento, es disciplinamiento interno, Es es tradición. filosófico. Sí, exactamente. Entonces hablemos ya del monje propiamente tal. Lo primero, Sí. como tú decías, es que es un artista marcial. Más que conceptualmente sea eso, esas son las habilidades que tiene el monje, ¿no? Eso significa que, por ejemplo, combate sin armas. Y no deja de ser interesante el combatir sin armas en un mundo de armaduras y espadas y alabardas y escudos largos, ¿no? Así es, aunque es parte del estereotipo. Sí. Y de hecho, mecánicamente, un monje recién es útil peleando sin armas cuando ya está a niveles 17. Sí. Más útil que estar peleando con armas, digamos. Sí, porque por ahí, por el nivel 11 ya es 11 comparablemente... Es equiparable, sí. entonces tener una buena arma o tener estar luchando a mano limpia es equiparable, pero antes de eso es una ventaja tener un arma. Sí. Tal como lo es en la vida real, por lo demás, ustedes en sus casas, cuando les toque pelear, háganlo con armas, porque es más efectivo. ¿Qué más no podemos dar este consejo en el internet? Son todos adultos responsables, esperemos. Bueno, después de eso tenemos que hablar del entrenamiento constante, ¿no? El monje indudablemente es una persona que cultiva sus talentos
no necesariamente por poderes mágicos innatos, sino que es algo que descubre de sí mismo, es algo que entrena, que cultiva. Y esa cultivación, ese cultivo de habilidades es muy único dentro de su sociedad. Sí. Porque si se dedicara a la guerra propiamente tal, probablemente sería un guerrero. Sí. Si se dedicara al ejército, si se dedicara a una función como táctica, lógica, Marcial. estratégica, marcial, sería quizá un paladín, quizá sería un guerrero, quizá un explorador. Pero los monjes parecen cerrar un nicho que es muy único, muy especial. Y por lo mismo tienen que tener un carácter muy distintivo de lo que hacen marcialmente las otras clases. Sí. ¿Cuál es la mecánica principal del monje, Germán? ¿Qué lo hace único? Único y diferente a todas las clases. Bueno, claramente el ki. Sí. Esa energía vital que fluye en el mundo y que pasa por el monje, que el monje es capaz de canalizar y focalizar, hace que el monje desarrolle estos talentos, estas capacidades, estos poderes casi sobrenaturales, casi mágicos. Sí. Es una energía interna que es limitada. Es el recurso principal con el que tú vas a relacionar todas tus mecánicas que son más allá que el simplemente golpear o ser rápido, etc. Todo lo que es más que eso involucra aquí. Exactamente. Y es producto de un disciplinamiento o de un talento o de una combinación entre ambas, pero de todas maneras algún método para que te permita aprovechar esta capacidad única, esta energía interna como un motor de tus habilidades y de tus acciones. Y por eso siempre es bueno pensar ya en el sabor que van a tener tus movimientos al momento de sacar el ki. No, tal vez es una respiración profunda, tal vez un grito de guerra, tal vez son movimientos especiales, figuras, tal vez etc. un estado interno. Pasando del concepto a las perspectivas mecánicas, siempre comenzamos con el dado de golpe, que sería un D8. Nada que comentar ahí. Bastante bajo para ser... Hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar. Es bastante bajo para ser una clase que muy probablemente va a estar constantemente en melee. Sí, al menos entrando y saliendo. O sea, sí. Es un personaje que va a buscar el combate cuerpo a cuerpo y tiene un mal dado de golpe para hacerlo. Exactamente. Si te gusta lo que estás viendo, por favor, suscríbete a nuestro canal de Piedra Bruja y hazle clic a la campanita. Bueno, y las armas que ocupan los monjes son efectivamente las armas simples y las espadas cortas. No tiene acceso a las armas marciales, lo que hace que su manejo de armas sea bastante limitado y que sean básicamente las peores armas, las con peores registros de daño las que puede usar. Pero recordemos que las armas de monje no son todas con las que eres competentes. Por ejemplo, la gran masa no es un arma de monje. Exacto. A pesar de que eres competente en ella. Pero eres crecientemente competente con el combate sin armas. Sí, crecientemente competente en el sentido de que tienes un dado de daño que va aumentando. Que va aumentando en la medida que aumentan tus niveles para hacer los ataques sin armas. Y vamos a especificar algo. Hay una distinción entre las armas con las que el monje es competente, sí, y las armas que son consideradas de monje. Armas de monje, exactamente. No es lo mismo. No. Porque las armas de monje son todas las armas simples que no tengan la propiedad de pesada o de mandoble, y las espadas cortas. En cuanto a las armaduras, los monjes tienen absolutamente ninguna armadura, eso es una de sus características. Sí. Y es más, cuando ocupas armaduras tienes muchas desventajas. Muchos de tus rasgos de clase están asociados, por ejemplo, tu movimiento más rápido a que no lleves armadura. Sí. Eso significa que los monjes en el fondo están luchando desnudos. Aunque sí, tienen la habilidad de armadura natural que les permite sumar tanto su bono de destreza como su bono de sabiduría al 10 base de clase de armadura. Esta habilidad de la armadura natural refleja que con tu sabiduría, tu capacidad intuitiva, tu percepción, tu costumbre de cómo tú estás entrenado, de cuáles son tus movimientos, te puedes adelantar a los golpes y hacer que estos fallen en el aire, no te impacten simplemente porque tú estás mejor ubicado, mejor parado, en una armonía y en un equilibrio distinto. Y eso en niveles bajos te permite tener un +3 en cada uno quizás y llegar a una armadura fácilmente de 16. Pero en niveles altos ya vamos a tener probablemente un +5 en destreza y un +3 a sabiduría. Vamos a estar en el 18. O puede llegar a un 20 finalmente. Perfectamente. Y tampoco eres competente con escudos. Y los escudos te limitan de la misma manera. Eso significa que el 20 va a ser el máximo sin ningún tipo de mejoras mágicas. Lo que les restringe también las armaduras mágicas, los escudos mágicos, aquello que hace que una clase de armadura se pueda disparar a niveles más altos. Las habilidades que tienen los monjes son acrobacias, atletismo, historia, perspicacia y religión y sigilo. Sigilo. Tú eliges 2 de estas para ser competente. A mí me hubiese gustado ver una lista un poquito más ampliada, ¿no?
Me llama mucho la atención que no esté, por ejemplo, percepción O medicina. o medicina. Otras habilidades que puedan estar basadas en sabiduría deberían ser conceptualmente muy cercanas a los monjes. En cuanto a tirada de salvación, tú tienes fuerza y destreza, y aquí no deja de llamar la atención que no esté sabiduría. Sabemos que es por diseño, ¿no? Sí, porque siempre se le da una de las tres principales, destreza, constitución, sabiduría, a cada clase, y una de las tres que no son principales, fuerza, inteligencia, carisma. Así es. Entonces, emparejando esas dos, siempre se busca una en cada grupo. Y en este caso yo fuerza y destreza en vez de destreza y sabiduría. Aunque justamente con los monjes. Es donde más sentido hacía, ¿no? Sí, porque los monjes de alguna manera son los que mejor están preparados para anteponerse, Y sobre todo como esta disciplina mental te debería llevar a resistir mejor los efectos mágicos y en general no hace mucho sentido, pero tiene una explicación mecánica de balance. A primer nivel, artista marcial. Una serie de beneficios que, por ejemplo, primero te permiten ocupar tu destreza en lugar de tu fuerza para las tiradas de ataque y de daño de tus ataques sin arma y para todas tus armas de monje. Eso es muy importante. Las armas de monje, o sea, yo tomo una lanza y puedo atacar con mi destreza. Sí, muy bueno. Eso es algo que quizá no todos tienen tan claro. Sí. Puedo tomar una vara, eso es muy importante para quienes estén pensando multiclasear al monje, y pueden atacar con su destreza. ¿Cuáles son las armas que están optimizadas? La lanza es versátil, te hace un D8 de daño y además es lanzable. Y la vara, que también un D8 versátil que hace daño contundente. Esto no significa que los monjes sean una clase particularmente optimizada para combatir con estas armas. Para nada. Porque significa que un monje puede hacer lo mismo con una lanza usando sus dos manos de lo que otra clase, por ejemplo un pícaro, podría hacer con un estoque usando una sola mano. Como parte de tus habilidades de artista marcial, partes con un dado de daño, que es un D4 a primer nivel y va subiendo. Un D6 a nivel 5, un D8 a nivel 11, un D10 a nivel 17. Sí. Y esto significa que a medida que vas subiendo de nivel, vas a poder reemplazar el dado de daño de tu arma por el dado de daño de tu artista marcial. Y también usas ese daño para tus ataques sin arma. Sí. Entonces, nuevamente, piensas que ya a nivel 5 se está reemplazando por un mejor dado. Sí. Pero simplemente lo hace equiparable. Lo hace Básicamente. lo mismo estar peleando con un garrote o sin él. Pero no lo hace mejor. Va a poder ocupar también como rasgo muy distintivo como artista marcial el hecho de que tu acción adicional la puedo ocupar en realizar un ataque sin armas. Sí. Entonces, si yo golpeo primero con mi vara, después puedo pegar un puñetazo en la cara. O un cabezazo, una patada, eso es lo que está reflejando, ¿no? Sí. De que eres particularmente rápido en aceptar un golpe adicional que nadie se esperaba, ¿no? Esto es lo que hace distinto al monje, pero tampoco lo hace tan distinto a lo que pueden hacer otras clases, ¿no? ¿Por qué, Germán? Por ejemplo, si tiene la dote de luchador de taberna, puede usar su pericia, su competencia para las armas improvisadas. Entonces puede tomar, por ejemplo, 2 botellas, declarar que está ocupando 2 armas y hacer con su acción adicional otro ataque con la botella. Si además tiene un estilo de combate de 2 armas, va a poder sumar su bonificador de característica al daño de ese ataque. Sí. Todo esto hace que el monje, frente a un dote específico, que es el de luchador de tabernas, lo haga comparable. No necesariamente mejor, pero comparable. Donde el monje destaca va a ser con las otras habilidades que veremos a continuación. Por ejemplo, a nivel 2, Germán, ganas 10 pies de movimiento si es que no llevas armadura, lo que va aumentando a niveles superiores. Esto no puede subestimarse. Esto es lo que hace que el monje tenga una de las ventajas más grandes sobre otras clases posibles. Sí. Porque si el jugador sabe ocupar bien las reglas de movimiento, de destrabarse, etc., siempre puede estar posicionándose y sacando ventaja tremenda en un campo de batalla. Hablemos que ya también a nivel 2 tú ganas ki, ¿no? Esta energía mística interna y tú vas a tener tantos puntos de ki como en el nivel de monje. Y el ki también viene acompañado de que tú tienes 3 rasgos distintivos para tu clase en los cuales poder ocupar estos puntos de ki. El primero es una ráfaga de golpes. Eso te permite que cuando tú ocupas la acción adicional para hacer un golpe sin armas adicional, ese ataque va con 2 ataques. Ya. Esa acción adicional va con 2 ataques. Y te cuesta un punto de ki. Defensa paciente también te permite gastar un punto de ki y tomar la acción esquivar como acción adicional. Eso yo creo que si querían perjudicar harto al monje no lo deberían haber hecho de forma tan evidente, ¿no? ¿Por qué, Germán? El monje raramente va a tener su acción adicional disponible.
quizás deberían haber aprovechado que la reacción permitiera esquivar. Y ahí esto hubiese sido bastante útil. Sí. Tu última habilidad, ya la he mencionado, es Paso del Viento, que te permite correr o destrabarte como acción adicional, gastando un punto de ki, y que además te duplica la distancia de salto, lo cual te hace muy móvil. Nuevamente, si hubiesen querido perjudicar al monje, no lo deberían haber hecho tan evidente, porque la clase de pícaro gana esto mismo a nivel 2 sin gastar puntos de ki. Y además puede esconderse. También a nivel 3 podrás ocupar como reacción, Ahí sí, ¿no? sí, para desviar o atrapar proyectiles, flechas, virotes, dardo, hacha de mano, incluso botellas. Si un ataque a distancia va a poder reducir el daño en un de 10 más tu modificador de destreza más tu nivel de monje. Y si con esta mecánica reduces el daño lo suficiente como para anularlo, el monje conceptualmente atrapa el proyectil y lo puede redirigir, causando el mismo daño base del arma de proyectiles, pero hace el ataque como si fuera competente y sumando su propio bono de destreza al ataque. Eso sí requiere que tengas una mano libre ¿Sí? para poder atrapar el proyectil y que el proyectil quepa dentro de esa mano. Y el alcance para esto serían 20 pies, 4 casillas de distancia corta y 60 pies, vale decir 12 casillas de distancia larga. A nivel 4 puedes tomar tu reacción cuando caigas para reducir cualquier daño por caída en 5 veces tu nivel de monje. O sea, a nivel 4 lo reduces 20 puntos de daño. Este puntito, lo que es bastante alto considerando que una caída de más o menos 6 a 9 metros debería estar causando 3 dados de 6 de daño por regla. Eso anula cualquier daño que estás recibiendo en un entorno urbano, como una ciudad, 3 pisos de altura, Lo etc. cual coincide muy bien con esto de la movilidad, ¿no? Yo voy a poder lanzarme desde la cima de una muralla y no preocuparme de recibir daño. daño. A nivel 4, los monjes ganan un incremento en característica o una dote. Sí. Y aquí vamos a hacer una precisión. Probablemente los monjes siempre prefieran un incremento en característica en vez de una dote. No solamente porque no hay muchas dotes que sean aprovechables, sino porque tú tienes que maximizar algunas de tus características, como veremos en creación de personaje. Y por fin estamos a nivel 5, que es cuando los monjes empiezan a volverse marcialmente más relevantes. Sí, mucho más competente. Aquí vas a recibir tus ataques que son mucho más enfocados al control y hacer simplemente daño. Como por ejemplo, obtendrás un ataque adicional. O sea que cuando tomes la acción de atacar podrás realizar 2 ataques en lugar de 1. Esto no significa que también tu acción adicional con las artes marciales que te permite hacer un ataque sin arma adicional, también se beneficia de eso, porque como está descrito, ese ataque adicional es solamente un ataque, pero no una acción de ataque, que es la que ganaría un ataque adicional a nivel 5. Exactamente. Eso te pone en 4 ataques si gastas un punto de chi con ráfaga de golpes, pero solo 3 sin chi. De forma normal, ocupando la acción principal para atacar y la acción adicional para el ataque desarmado. A nivel 5 también va a ganar la habilidad ya definitiva del monje, que es el golpe aturdidor. Eso es lo que estábamos esperando. El golpe aturdidor se trata de que cuando tú logras impactar, ¿vale? Si ya tienes conocimiento de que tu tirada tuvo éxito, tú gastas un punto de ki y obligas a tu blanco a hacer una tirada de salvación. Sí. De constitución, contra la dificultad que tú impones por tu 8 más tu competencia más tu bonificador de sabiduría. Sabiduría, exactamente. Si la criatura o el blanco no pasa esa tirada de salvación, lo que le pasa es que queda aturdido hasta el principio de tu próximo turno. De tu próximo turno, muy relevante. Entonces, aturdido, tú estás incapacitado y tú pierdes la posibilidad de tomar acciones. Los ataques contra ti se hacen con ventaja. Y fallas automáticamente cualquier tirada de salvación de fuerza o de destreza. Eso es enorme. Eso significa que todos los lanzadores de hechizos, por ejemplo, van a tener una enorme ventaja contra este enemigo, y los marciales también van a tener... Pegan con ventaja. En el fondo ahí es donde los monjes empiezan a ejercer control en el campo de batalla, porque eligen a un blanco y ese blanco lo neutralizan. A niveles más altos ya vamos a poder invertir nuestro ki en, por ejemplo, comprender idiomas, en repetir tiradas de salvación que
fallemos en todos nuestros ataques sin armas, van a contar como mágicos a niveles superiores, podrás evadir el daño que se produzca como consecuencia de una tirada de salvación de destreza, serán inmunes al veneno, ante la enfermedad, no va a envejecer, etcétera, una serie de beneficios distintos a la parte del combate. Los monjes tienen la gracia de que probablemente casi a cada nivel están ganando una habilidad nueva que puede ser interesante para los jugadores que eligen la clase. En cuanto a función del personaje, Germán, ¿qué me puedes decir? Yo creo que el monje está especializado como para ejercer una función de apoyo en combate, un flanqueador, un apoyo lateral a donde está la primera trinchera, ¿no es cierto? Sí. También ejerces un cierto nivel de control, ¿no? Sí. Pero sobre todo desde tu posicionamiento y tus habilidades contra un solo oponente. O sea, un control muy autodeterminado. Sí. Y determinado contra un solo oponente en vez de lo que pueden hacer algunos conjuradores de controlar a más de un oponente. Tienes también muchísima movilidad en el combate, aspecto que tú vas a tener que aprovechar para precisamente ejercer control. Y algunos subtipos te van a abrir la posibilidad de ejercer algunas otras funciones, como por ejemplo el infiltrador con el subtipo del monje de la sombra y otras opciones más. Por ejemplo. Bien, y dejando atrás las mecánicas para pasar a lo que es la creación del personaje, Nico, podríamos decir que los monjes en principio son muy fáciles de crear, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo. Son fáciles de crear, toman pocas decisiones aparte de tus subtipos. Sí. Y las decisiones son muy fáciles de tomar. Maximiza destreza, maximiza sabiduría y sería. Toma un par de habilidades que tampoco van a ser muy relevantes para tu construcción de personaje. Y en cuanto a jugarlo, tú... A ver, yo creo que los monjes son engañadores, parecen ser muy fáciles, son muy fáciles de aprender, muy difíciles de dominar. Yo creo que precisamente esa frase describe al monje, yo creo que todas sus reglas son fáciles. Sí. Básicamente se trata de aprender cómo funciona el ki, ¿Sí? Tú sabes exactamente cuánto ki tienes y cómo lo gastas. Y aprender estos rasgos que son cuándo quiero un ataque adicional, cuándo quiero defenderme, cuándo quiero destrabarme, cuándo quiero atontar. Cuándo quiero gastar mi ki. Sí. Pero esto significa que para hacerlo eficiente necesito aprender reglas como destrabarme, posicionamiento, táctico muy importante y en general... Ayuda, líneas de visión, Sí. qué pasa con un conjurador enemigo cuando yo estoy ubicado al lado, le impongo desventaja en sus tiradas de ataque pero no en sus tiradas de salvación. Es una complejidad bastante alta que tiene que ver con la complejidad táctica del juego. Sí. Entonces, si bien el monje tiene una capacidad, un potencial táctico muy alto, va a ser difícil dominarlo, siendo que sus habilidades basalmente son re fáciles. Ahora, la interpretación yo creo que es más bien fácil, por ejemplo, partiendo con algo que sea más estereotípico. Sí. Indudablemente. Tú tomas un personaje exótico que viene de otra cultura, que tiene otro estilo de combate y que tiene una filosofía y te da elementos narrativos bastante simples, rápidos de tomar, afirmar y implementar en la mesa. Y aún así probablemente va a tener una alta sabiduría, Sí. lo cual significa que esto requiere un poco más de experiencia para jugar un personaje con alta sabiduría. Con una sabiduría tan elevada, ¿no es Sí. cierto? Ser tan intuitivo, tan armónico, tan sabio finalmente. Ahora, jugarlo más allá del estereotipo yo creo que es muy, muy desafiante. Sí. Porque si tú no estás jugando este guerrero exótico que viene de otra tradición, de otro mundo, y que estás jugando más bien una lógica muy propia de tu monje, de tu tradición, de tu filosofía. O del mundo del narrador. Sí, o del mundo del narrador, es bien desafiante y contribuye enormemente a esa construcción de mundo que en realidad le corresponde al narrador. Sí. En cuanto a los roles fuera de batalla que tiene el monje, van a depender mucho de tus habilidades que tú tengas, pues casi ningún rasgo de la clase va enfocado a algo que no sea el combate propiamente tal. Sí. Aunque algunos subtipos te permitirían moverte un poquito más hacia otras funciones naturalmente. Sí. Pero tú puedes ejercer un cierto rol, sobre todo con perspicacia, Sí. si tienes acceso a percepción, por ejemplo, asociado a tu sabiduría, tú puedes y debes buscar un rol fuera del combate. Así es. Las características, bueno, un monje siempre va a depender enormemente de sus características, Sí. más que de las dotes. Las dotes no le posibilitan muchas más cosas de las que ya sabe hacer. Por lo tanto, busca perfeccionarse y tiene que ver con el concepto del monje también, ¿no? Esa perfección física y mental, ¿vale? Sí. Es decir, el monje va a buscar optimizar
sus características principales. ¿Cuáles serían? Son destreza, sabiduría y constitución. Probablemente también en ese orden, ¿no, Germán? Absolutamente en ese orden, porque lejos lo más importante para un artista marcial va a ser una habilidad física que le permita estar en combate, y esa es destreza. Destreza y sabiduría serán ambos muy importantes, ambos tienen un impacto en tu clase de armadura, son tiradas de salvación muy importantes, la destreza está vinculada a tu daño y tu iniciativa, mientras sabiduría las tiradas de salvación que tus enemigos van a tener que hacer en contra de tus habilidades. Y la constitución probablemente es la tercera característica en orden de importancia porque suma los puntos de golpe que los monjes no tienen por su dado de golpe. También una tirada de salvación muy importante, Germán. Sí, de y todas tú maneras. vas a estar en melee y vas a recibir daño, por lo tanto tener punto de golpe es un menester para ti. Y bueno, la gracia de los monjes probablemente sea que las otras tres características, fuerza, inteligencia y carisma, son despreciables. Absolutamente. Entonces es muy fácil maximizar las tres que tienes que maximizar y dejar de lado completamente las otras tres. Es mucho más necesario maximizar para un monje que para otras clases. Sí. Por ejemplo, un clérigo, un mago, no necesariamente tiene que maximizar sus características porque las dotes le ofrecen muchas ventajas Muy más. buenas alternativas. Lo mismo para el guerrero o para el paladín, por ejemplo. Pero, y las características, es fácil sobrepasar una limitación que te ponga una característica intermedia con otras clases. Hablemos ya de raza, Germán. A mí me gustan mucho los elfos. Los del bosque son excelentes monjes con +2 a la destreza, +1 a la sabiduría y aún más velocidad. Tienen los bonos y esa velocidad exactamente donde tiene que estar. Exactamente. La resistencia esférica de los elfos en general es redundante con algunas de tus características del monje. La visión en la oscuridad, el trance y la competencia con percepción son, por otro lado, excelentes beneficios para ti como monje. Los otros subtipos de elfo no son tan buenos, pero pueden ser muy aprovechables gracias a sus hechizos, aunque los entrenamientos en armas complejas sean un desperdicio. Los medianos fornidos también dan muy buenos monjes porque tienen el +2 a destreza, el +1 a constitución y les permite moverse naturalmente por el espacio de criaturas más grande. Eso con la movilidad del monje es bastante sinérgico. Además de ser naturalmente afortunado, eso sí, probablemente las dotes de valiente y la resistencia al veneno sean rasgos que son redundantes y no va a poder aprovechar como monje. Pero eso tiene que ver más con los niveles superiores, monje, entonces tampoco es tan grave a niveles bajos. Vamos a mencionar finalmente a los enanos de las colinas, Sí. que con ese +1 sabiduría ya optimizan una de sus características principales, pero el +2 a constitución y el punto de golpe adicional por nivel compensan enormemente esa carencia con la que están los monjes cuando están ahí en primera línea. Entonces, si yo quiero tener un monje que no haga tanto daño, pero que sea muy resistente al daño, sea un muy buen defensor y ejerza mucho control y esté permanentemente en la melee en vez de estas tácticas de golpear y correr, probablemente el enano de las colinas sea nuestra mejor opción. Bueno, con eso entonces también estamos pasando a los trasfondos, que justamente en el caso de los monjes, con su selección de habilidades bastante restringida, son muy importantes elegirlos bien. Sí, marinero nos da atletismo, que ya tenemos, pero percepción, que es importantísimo. Súper. Además de herramientas de navegante y un vehículo acuático, lo recomendamos porque entre tu sabiduría y tu competencia con percepción serás una gran ayuda en cualquier encuentro. Probablemente percepción sea la habilidad más ocupada. Sí. El otro trasfondo muy útil es el de ermitaño, porque en el fondo te da medicina y religión. Medicina también se maximiza, y el kit de herbolista, y medicina se maximiza también con tu sabiduría. Y lo que te permite es obtener, hacer una muy buena sinergia con las dotes de sanador. Tu capacidad de ser muy móvil, de pararte y ser un apoyo dentro de los combates, te permite aprovechar esas dotes probablemente como ninguna otra clase. Además de ser muy temático, ¿no, Germán? Muy temático y que no compite con magia de curación. El huérfano te da herramientas de ladrón, juego de mano y sigilo, lo cual es enorme si tú quieres hacer un monje que sea un poquito más un infiltrador. Y el héroe del pueblo es otro trasfondo muy importante para los monjes porque te da supervivencia y trato con animales, ambas habilidades basadas en sabiduría que de otro modo los monjes no tienen acceso. Aparte del vehículo terrestre y unas herramientas de artesano que vienen bien. Los subtipos de clase, en el caso de los monjes, se llaman tradiciones monásticas. Específicamente comenzamos con el camino de la mano abierta, que está enfocado en mejorar tus capacidades que ya tienes como monje, especialmente aquellas enfocadas al combate. Mejora algunas de tus acciones que requieren ki y después te permite curarte y finalmente otra opción de daño más con ki. Tenemos también el camino de la sombra, que es la tradición monástica que te permite imitar hechizos de sigilo y encubrimiento.
Y con eso ganas la función de infiltrador y con tu ki puedes a niveles superiores teletransportarte y volverte invisible. Buenísimo. El camino de los 4 elementos también te da esto de imitar ciertos hechizos. La opción más personalizable por lejos que te permite gastar tu ki, enlazar ciertos efectos elementales, donde básicamente cada vez que subes un rango de subclase vas a elegir entre una pequeña lista de hechizos que vas a poder imitar. Tenemos también el camino del maestro borracho, que a pesar del nombre no tiene ninguna relación con el consumo directo del alcohol. Pero lo que hace es que tu ki te permite algunas habilidades defensivas y de movilidad maximizadas, lo que te permite ejercer esa función de golpear y correr. El camino del Kensei también te hace un especialista, pero en algunas armas, ¿no? Que están fuera del acceso de los monjes normales y te permite mejor combinar tus ataques con estas armas y tus habilidades de artista marcial. Recomendamos especialmente el látigo, la espada larga y el arco largo para estas armas de Kensei. Tenemos el camino del alma del sol, que es una tradición monástica que se especializa en lanzar rayos de energía radiante con tu ki. Que a niveles más altos aumenta sus daños, genera una línea que puede impactar a varios blancos y puede generar también un escudo para protegerte. Genial. Por otra parte, el camino de la larga muerte, probablemente mi subtipo favorito, te permite obtener puntos de vida temporales a medida que combates enemigos y posteriormente estarás un especialista en batallar hordas de enemigos. Incluso podrás ocupar tu ki en aún más puntos de vida, lo cual te da estas dos funciones de combatiente de hordas y de un defensor resistente al daño también. Mira. También tenemos el camino de la guerra ya en el resurgir del dragón. Este subtipo se basa en que tú te especializas en algunos tipos de armas, que es alabarda, estoque, látigo y el arco corto. Y eso te permite desarrollar unas habilidades únicas con estas armas, ocuparlas de un modo distinto. Y por último tenemos el camino del Sion. Puedes ocupar tu ki para diferentes efectos destructivos en las energías arcanas, como un efecto parecido a contraconjuro, desviar proyectiles, ya no solo de flechas, sino también proyectiles mágicos, Germán, e incluso crear un campo antimagia a niveles superiores. Ese camino me gusta mucho, porque en el fondo hace un combatiente contra conjuradores muy efectivo. Un cazamagos excelente. Y con esto estamos llegando ya a los consejos de interpretación y de roleo, con lo cual lo primero que queremos plantear es resolver algunas preguntas para jugar un buen monje. ¿Cómo aprendiste tus artes marciales? Sí. La primera pregunta, clave. ¿Por qué aprendiste artes marciales? ¿Quién te enseñó estas artes marciales? ¿Y qué te enseñó aparte de estas artes marciales? ¿No? El monje tiene esta sabiduría que va con un camino filosófico. Y la siguiente pregunta que tienes que hacerte es ¿cómo se da esta tradición monástica en el mundo de tu narrador? ¿Es en un monasterio o es en algún otro tipo de tradición? ¿Cuál es la filosofía que implica tu tradición? ¿Cuáles eran los ritos de iniciación, por ejemplo? Las pruebas de egreso, cómo entrenabas, cómo tenías compañeros, son todos aspectos clave de tu formación que tienen un impacto en la personalidad de tu monje. Y no solamente en la personalidad de tu monje, sino también en sus vínculos, en su inserción con la sociedad. Indudablemente. ¿Viene de un monasterio retirado o es una institución secreta que pervade la sociedad? ¿O es una tradición familiar que se da en un núcleo mucho más cerrado e íntimo? Junto con eso, también el narrador debería ayudar a construir qué es el ki en su mundo. Sí, indudablemente. Porque ¿qué es esta energía vital? Si es magia o si es simplemente tú aprovechando tu propia fuerza interior, va a ser muy determinante en cómo se expresa esta fuerza interior. Por ejemplo, van a brillar tus golpes cuando tú estás golpeando, vas a tener un aura incendiada, o cómo se va a manifestar, o eso simplemente es un movimiento muy natural, pero que se da a una velocidad absurda. ¿Para qué utilizas tus habilidades? ¿Por qué transitas en este mundo de aventuras en lugar de servir a tu tradición en vez de seguir en tu monasterio, por ejemplo? O buscar algún discípulo a quien enseñarle. Exactamente. O quedarte guardián de algún lugar, un templo, un claro, un lugar sagrado. ¿Por qué sales de aventura? Es una pregunta que todos los personajes de Dungeons and Dragons se tienen que hacer, pero el monje probablemente tiene que darle una vuelta más a cómo utiliza estas artes marciales en influir al mundo. Y luego averigua también cómo reaccionan las personas al hecho de que tú existas y que tú tengas estas habilidades sobrenaturales. Sí. ¿Tienes algún estatus especial por ser monje?
tienes unas expectativas que tienes que cumplir, te asignan algún rol, ese rol es un rol muy exótico que quedó atrás en tu pasado o es un rol que sigue vigente en este mundo. ¿Son los monjes conocidos por las personas? Sí. Hablemos entonces de perfiles, Germán. Nuevamente tenemos que hablar sobre este cliché, este estereotipo oriental que tenemos que superar como comunidad, que tenemos que, de cierta forma, trascender. Y para eso tenemos algunas ideas. Por ejemplo, puedes jugar un guerrero sagrado. Probablemente no seas el mejor guerrero. En tu sociedad no fuiste entrenado para la guerra, pero sí fuiste entrenado para una función específica, un disciplinamiento, una pureza, una disciplina mental y física que te pone en una posición en la que otras personas no iniciadas no deberían estar. Otro perfil muy bueno es el del policía, ¿no? No es el soldado el que marcha a la guerra, el que va a la batalla, sino el que ejerce un control del orden público dentro de la sociedad, el que busca criminales y en el fondo el que tiene este rol específico dentro de alguna sociedad. Y en el cual se puede confiar porque es muy disciplinado. Luego tenemos también la criatura sobrenatural. Esto ya es un concepto completamente diferente a lo que estamos acostumbrados porque se trata de una criatura sobrenatural, un dragón, un unicornio, etcétera, que tuvo una historia, un pasado que quedó atrás y que tú actualmente te encuentras quizás poliformado, quizás castigado por los dioses en este mundo y tienes que vivir tu desarrollo como monje con un acceso a un ki y unas habilidades sobrenaturales que vienen por este origen. El iniciado en las artes secretas ya es un poco más tradicional, ¿no? Esta persona que aprende una forma de combatir asociada a una filosofía, asociada a una forma de entrenarse, a una disciplina que se da en un ambiente íntimo, casi secreto, ¿no? Cultivándolo incluso con una cierta superstición, tal vez, Germán. Y ahí el perfil es muy interesante porque el monje quiere aprender de esta sociedad y la sociedad está constantemente, quizá, impidiéndoselo hasta que él demuestre ser merecedor de este conocimiento. Y tenemos también a los viajeros exóticos. Esto probablemente sea para jugar el estereotipo. Tú vienes de una cultura ajena, de un país extraño, tu narrador creó un continente entero del cual viene tu monje y que de alguna manera es un exotismo cultural y racial que explica por qué tú tienes esta senda del monje. Por otra parte, tenemos que entender que este cliché, este estereotipo es normal dentro de determinados mundos. Si tú estás jugando en una imitación del Japón feudal, los monjes tienen un rol explícito dentro de ese mundo. Y son súper comunes. Son parte de la normalidad. Luego tú tienes al heredero de una tradición o de una familia. Tu personaje de alguna manera es depositario de una tradición. Quizás tú eres el último elegido de una raza, el último sobreviviente de una tradición, el último discípulo de una orden secreta que está en decadencia. O tú estás en una familia en la que todos los miembros son entrenados como monjes porque tuvieron acceso a un conocimiento secreto. Quizás también eres el elegido por un dragón y el dragón te entrenó en las cuevas de la costa mientras tú eras adolescente. Tal vez eres heredero de un objeto junto con esta tradición, tal vez porque combate con bastón en lugar de lanza, es porque este bastón significa la tradición en sí. Y lo otro que puede ser un perfil interesante es que simplemente eres un talento natural. Sí. Eres único, nadie más es como tú, no hay más monjes en tu alrededor y tú de alguna manera tienes una armonía propia y una capacidad que nadie puede explicarse muy bien por qué la tienes, pero tú te desarrollas como un monje. Lo cual también es una muy buena explicación para el ki, ¿no? Y con esto ya estamos cerrando nuestro video sobre los monjes y queremos compartir algunas conclusiones. Primero, es una clase que se trata de un luchador sumamente especializado. Puede ser bueno para principiantes, pero también con mucha profundidad, sobre todo en los aspectos de interpretación. Te permite encarnar una filosofía, una tradición, una disciplina, y estos dos aspectos combinados da para una muy rica interpretación. Sí. Ahora, en términos de la interpretación, tener una puntuación alta en sabiduría, encarnar esta filosofía puede ser bien exigente. Sí. Si bien te da un rol bien definido, tú podrías ser el vegetariano o el pacifista de tu grupo, lo que tú quieras, digamos, lo que te abre muchas posibilidades fuera del combate, sería bueno que eso no sea disarmónico, ni tampoco caiga en un estereotipo rancio de lo que es un monje en un grupo de rol. De alguna manera busca un espacio, crea un espacio, busca creativamente algo que el monje pueda llenar dentro de tu vida.
Ya llegamos al final del video, muchas gracias por vernos y no se olviden de dejar un comentario con todas sus historias de monje o qué monjes les gustaría jugar, por ejemplo. Acá en el centro de la pantalla hagan clic en el botón de suscribirse y pinchen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los próximos videos, como este video sobre el resurgir del dragón. O este otro video de acá, en el cual en la Forja Aventurero estamos haciendo constantemente nuevos personajes. Muchas gracias y nos vemos de nuevo sin pantalla.